Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Alemania nazi. Para entender el nazismo hay que hablar primero de la vida de su fundador e ideólogo, Adolf Hitler. Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, una pequeña aldea cerca de Linz, el 20 de abril de 1889, en la familia del funcionario de aduanas austríaco Alois Hitler y su esposa Clara Hitler. Estudió en varias escuelas, no mostró ningún interés por estudiar en ninguna parte, solo le gustaba estudiar dibujo, geografía e historia. Abandonó la escuela en 1905 sin aprobar los exámenes finales y sin recibir un certificado de estudios. Fue con su madre a Linz y en 1907 se mudó a Viena, donde intentó 2 veces sin éxito ingresar en la Academia de Arte de Viena. Durante algún tiempo vivió en un refugio para personas sin hogar, ganó dinero vendiendo acuarelas y recibió ayuda del gobierno austríaco. Se impregnó de las ideas del pangermanismo, bajo cuya influencia se formaron sus propias opiniones políticas. Nacionalismo extremo, antisemitismo y una actitud igualmente hostil hacia el marxismo y el liberalismo. Tenía una actitud extremadamente negativa hacia el sistema interno del Imperio austrohúngaro, creyendo que la monarquía de los Habsburgo infringía el derecho de los alemanes al complacer demasiado a la población eslava, principalmente checos y húngaros, y era partidario de la unificación de todos los alemanes, incluidos los que viven en Austria en un solo estado. En mayo de 1913 recibió la herencia de su padre y se mudó a Múnich. A principios de 1914 la Comisión Médica Austríaca lo declaró no apto para el servicio militar. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 16 de agosto de 1914 se ofreció como voluntario para unirse al segundo regimiento de infantería de reserva de Baviera. El 1 de septiembre fue enviado al recién formado 16º Regimiento de Reserva y pronto recibió el rango de cabo. En diciembre de 1914 se le concedió la Cruz de Hierro de segundo grado. En octubre de 1916 resultó gravemente herido en la pierna en el frente occidental. Volvió al frente en marzo de 1917 y en agosto de 1918 se le concedió la Cruz de Hierro de primer grado. En la noche del 13 al 14 de octubre de 1918, como consecuencia de un ataque con gas en Flandes, perdió temporalmente la vista. Consideró la Revolución de noviembre de 1918 y la firma del armisticio de Compiègne por parte de Alemania como una traición al ejército y al país, infligida por marxistas y judíos. El 21 de noviembre de 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial, regresó a Múnich y se alistó en el segundo regimiento de infantería, donde participó en las labores de propaganda. En julio de 1919 fue enviado a estudiar los conceptos básicos de propaganda y agitación en la Universidad de Múnich. El 12 de septiembre de 1919 asistió por primera vez a la reunión política del Partido Obrero Alemán y pocos días después se convirtió en miembro. El 16 de octubre de 1919 tuvo lugar su primer discurso ante miembros del partido. El 24 de febrero de 1920 se adoptó el programa del partido desarrollado por Hitler, Anton Drexler y Gottfried Feder, que en la misma reunión pasó a llamarse Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. La oratoria de Hitler contribuyó al crecimiento de la popularidad del partido nazi en Baviera. El 29 de julio de 1921 Hitler se convirtió en el presidente Führer del partido nazi. Comenzó así a tomar forma el culto personal a Hitler. El 5 de octubre de 1921 se fundan las SA, el primer cuerpo paramilitar del partido nazi, formado por voluntarios. También pasaron a ser conocidos como camisas pardas, por el color de su uniforme. El partido nazi, bajo el liderazgo de Hitler, abandonó los métodos legales de lucha política y participación en las elecciones, y estaba preparando una violenta toma del poder. En septiembre de 1923, junto con Erich Lunderloh, creó una asociación de partidos y organizaciones de extrema derecha llamada Liga de Lucha Alemana,
y del 8 al 9 de noviembre de 1923, en el aniversario de la Revolución de Noviembre, intentaron tomar el poder en Baviera, dando un golpe de Estado. Siguiendo el ejemplo de los fascistas italianos, su objetivo era organizar luego una marcha sobre Berlín y tomar el poder en sus propias manos. El golpe fue rápidamente reprimido, el partido nazi fue prohibido y Hitler fue arrestado 2 días después. El 26 de febrero de 1924, junto con Ernst Röhm, Erich Lunderloh y otros golpistas, fue acusado de alta traición. El 1 de abril de 1924, Hitler fue condenado a 5 años de prisión. Utilizó el juicio para hacer propaganda antirrepublicana. En la fortaleza Landeswehr, donde estuvo encarcelado, escribió el primer volumen del libro Mi lucha. El primer volumen fue publicado en 1925, el segundo volumen en 1926 y el último volumen lo terminó en 1928 y fue publicado en 1961. Estos libros se convirtieron en el programa del movimiento nazi. En estos libros defendía la erradicación de los judíos y el bolchevismo, la conquista de un nuevo espacio vital para la nación alemana en Europa del Este, el establecimiento de la dominación mundial de Alemania, etc. Después de 9 meses en prisión, fue puesto en libertad por buena conducta el 20 de diciembre de 1924, pero las apariciones públicas de Hitler fueron prohibidas en Baviera y Prusia. La prohibición se levantó en 1927 y 1928 respectivamente. En febrero de 1925 restauró el partido que se había desintegrado durante su encarcelamiento y lo dirigió nuevamente, participando activamente en el establecimiento de estrechos contactos con representantes de la élite económica del país y políticos influyentes de derecha. El 4 de abril de 1925 se fundaron las SS, la segunda fuerza paramilitar del partido nazi, para encargarse de la seguridad personal de Hitler. A partir de 1930 se convirtió en la policía interna del partido y un año después de que los nazis llegaran al poder en 1934, las SS se convirtieron en una fuerza independiente que ya no dependía del partido nazi y obtuvieron el control de todo el sistema policial durante la era nacionalsocialista, asumiendo una función militar dentro del ejército alemán. El 30 de abril de 1925 Hitler renunció voluntariamente a la ciudadanía austriaca y solo en febrero de 1932 se convirtió en ciudadano alemán. En 1926 se crean las Juventudes Hitlerianas. A partir de 1939 será obligatorio que todos los jóvenes mayores de 17 años ingresen en esta organización. Y a partir de 1941 será obligatorio que todos los niños mayores de 10 años ingresen en las Juventudes Hitlerianas. En las condiciones de la Gran Depresión, el populismo de Hitler resultó ser extremadamente popular entre las grandes masas, y la impotencia y las luchas internas de los partidos tradicionales convirtieron al partido nazi en la principal fuerza política del país. Hitler presentó su candidatura a la presidencia de Alemania, pero perdió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales alemanas en abril de 1932 ante el presidente de Alemania Paul von Hindenburg. Según los resultados de las 2 elecciones de 1932, el partido nazi fue la fuerza política más grande en el Reichstag, lo que se convirtió en la base de las pretensiones de Hitler de formar gobierno, pero Hindenburg no apoyó su candidatura. A lo largo de 1932 y principios de 1933 hubo constantes consultas entre Hitler y Hindenburg, destacados representantes de los círculos industriales y partidos políticos de derecha. El 4 de enero de 1933 tuvo lugar una reunión entre Hitler y el canciller Franz von Papen, en la que se discutió la formación de un gabinete de gobierno. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich, jefe del gobierno alemán. Pero el cargo de canciller fue solo el comienzo de la lucha de Hitler por el poder. El 5 de marzo de 1933 se celebraron elecciones parlamentarias en Alemania. El partido nazi esperaba recibir muchos votos en estas elecciones.
pero tenían serios rivales, socialistas y comunistas. Podrían formar una coalición y entonces Hitler podría perder las elecciones. Pero la mayoría de los historiadores creen que los socialistas y comunistas, incluso en una coalición, no podrían competir verdaderamente con el partido de Hitler. Hitler comprendió bien toda la situación y tomó medidas decisivas. Era necesario desacreditar al Partido Comunista para que ni siquiera pudiese pensar en la posibilidad de ganar las elecciones parlamentarias. Hitler recurrió al gran capital en busca de ayuda. Durante su reunión con los mayores industriales y banqueros de Alemania, que tuvo lugar el 20 de febrero de 1933, afirmó que necesitaba todo el poder para evitar que los comunistas llegasen al poder en Alemania. Los industriales acordaron asignar fondos adicionales a Hitler y al partido nazi. El presidente alemán Hindenburg emitió un decreto según el cual se podían prohibir todas las reuniones públicas que amenazasen la seguridad pública. Pero esto no fue suficiente para Hitler. En la noche del 27 al 28 de febrero de 1933, una semana antes de las elecciones parlamentarias, se incendió el Reichstag, el Parlamento alemán. Se culpó a los comunistas de este incendio. Pero de hecho este incendio provocado no fue cometido en absoluto por comunistas, sino por miembros de las SA, que se colaron en el sótano del Reichstag y comenzaron a prender fuego a los papeles. El incendio del Reichstag, que desembocó en un incendio real, provocó la prohibición del Partido Comunista en Alemania. Así Hitler intentó por todos los medios impedir que los comunistas llevaran a cabo una campaña electoral exitosa. Como estaba previsto anteriormente, el 5 de marzo de 1933 se celebraron elecciones parlamentarias en Alemania. A pesar de que Hitler hizo todo lo posible para que su partido sacara una mayoría absoluta en las elecciones, el partido nazi ganó las elecciones, pero no por mayoría absoluta. La victoria en las elecciones del partido nazi fue significativa, obtuvieron el 44% de los votos, a pesar de que los socialistas obtuvieron el 18% de los votos, y el proscrito Partido Comunista obtuvo más del 12% de los votos. Hitler anuló aquellos escaños que se suponía que iban a recibir los comunistas. Así, su 44% más el porcentaje de los comunistas le dieron una mayoría absoluta. Lo único que quedaba era neutralizar al presidente alemán Hindenburg, para concentrar todo el poder en manos de Hitler. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag aprobó un decreto que le quitaba todo el poder de decisión al propio Parlamento. Según este decreto, el gobierno y no el presidente tenía el poder de emitir cualquier decreto incluso sin pasar por el Parlamento, si lo consideraban necesario. Así Hitler recibió un poder que ni el canciller ni el presidente juntos habían tenido antes. La dirección principal de la política de Hitler puede considerarse la unificación de la sociedad y el Estado. La Constitución de Weimar declaró a Alemania como un Estado federal. Es decir, diferentes regiones del país tuvieron independencia, pero el volumen de esta independencia no fue demasiado grande. Sin embargo, ni siquiera esto le convenía a Hitler. Entre el 5 y el 9 de marzo de 1933 se puso fin al Estado Federal de Alemania. Se anunció la liquidación de las antiguas tierras federales y la creación de un sistema unificado de gestión administrativa territorial del país. El 9 de marzo, con la disolución del último gobierno independiente, Alemania se convirtió en un Estado centralizado, bajo el liderazgo del partido nazi. En unas pocas semanas, Hitler se enfrentó a los comunistas, los sindicatos y todos aquellos que podían impedirle mantener el poder en el país. El Partido Comunista fue prohibido y todos sus bienes confiscados. Durante los meses siguientes, por orden de Hitler, se prohibieron todos los partidos políticos y todos los sindicatos que no estuvieran directamente asociados con los nazis. La ley del 14 de julio de 1933 declaró delito político la creación de nuevos partidos políticos en el país.
En diciembre de 1933 el partido nazi fue declarado portador del Estado alemán. Todos los puestos gubernamentales estaban ocupados por representantes del partido nazi. Otros partidos tuvieron que disolverse o sus miembros fueron objeto de represión por parte de los nazis. En 1935, en un congreso del partido, Hitler declaró que su partido era el Estado. Así se produjo la fusión del aparato de poder del partido y del Estado. Sin embargo, el propio partido nazi no estaba unido. Además de Hitler, había bastantes miembros del antiguo partido que también gozaban de autoridad y que podían representar una cierta amenaza para Hitler. Había que luchar contra esto. El 30 de junio de 1934 tuvieron lugar en Alemania los hechos conocidos como la Noche de los Cuchillos Largos. Ese día, la dirección del destacamento de asalto de las SA fue derrotada en todo el país, principalmente en Berlín. El principal peligro para Hitler era el líder de las SA, Ernst Röhm. Unos 150 miembros de las SA, entre ellos Ernst Röhm, fueron fusilados sin juicio ni investigación. De esta forma Hitler garantizó su seguridad. El 2 de agosto de 1934 murió el presidente alemán Paul von Hindenburg. Hitler ofreció al presidente un magnífico funeral. Hitler no tenía ninguna intención de celebrar nuevas elecciones presidenciales. Por sugerencia suya se celebró un referéndum en Alemania y el 19 de agosto de 1934 la mayoría de los que asistieron al referéndum estaban a favor de la abolición del cargo de presidente de Alemania. Hitler fue proclamado líder de la nación y Führer, convirtiéndose de esta manera en jefe de gobierno y jefe de Estado al mismo tiempo. A partir de ese momento, el concepto de Estado alemán fue sustituido por el nombre de Adolf Hitler. El juramento de lealtad ahora no se hizo al Estado, sino personalmente a Adolf Hitler. Se convirtió en la personificación del régimen establecido en Alemania y estuvo en el poder hasta 1945. Hitler consideraba que el terror y la propaganda eran el principal método para crear un culto a su personalidad, un método para fortalecer su poder en Alemania. En la primavera de 1933 se crearon en Berlín y sus alrededores unas 30 celdas de tortura en las que se encerraba a partidarios de otros partidos políticos. Primero fueron comunistas y socialistas, luego dirigentes sindicales y los miembros más activos de estas organizaciones. En 1933 se creó el primer campo de concentración en Dachau, cerca de Múnich. Unos años más tarde se crearon otros campos de concentración. A mediados de la década de 1930 había decenas de miles de personas en estos campos de concentración. Estos campos de concentración fueron llamados medidas de protección social, donde fueron internados los opositores al régimen de Hitler. En abril de 1933, por iniciativa de Göring, se creó en Alemania la Gestapo, la policía estatal secreta. Esta organización se convirtió en el organismo principal que protegía la paz y la seguridad de Hitler. A finales de la década de 1930, decenas de miles de personas eran miembros de esta organización. La tarea de esta organización era intimidar a la población que no estaba de acuerdo con la política de Hitler. En 1933 se creó en Alemania un ministerio de propaganda especial. Estaba encabezado por Joseph Goebbels. Goebbels fue el responsable de construir una imagen positiva de Hitler. Hablando del desarrollo económico de Alemania en la década de 1930, cabe señalar que el principio fundamental era la centralización de la gestión económica. Se crearon departamentos gubernamentales especiales que controlaban el desarrollo de la industria. A nivel local, la industria estaba dirigida por Führers de industria especialmente designados. En cuanto a los derechos laborales de la población, en Alemania era difícil hablar de ellos. Los sindicatos fueron prohibidos. No se habló de huelgas ni de paros. En 1935 se introdujeron en Alemania los libros de trabajo para que nadie eludiera el trabajo, que era obligatorio por ley. En 1935 se introdujo en el país
el servicio militar obligatorio universal. Se creó una organización nazi llamada Fuerza a través de la Alegría, que se dedicaba a la creación de clubes y secciones de intereses culturales, la organización de viajes turísticos y el desarrollo de deportes. Esta organización, como otras muchas, fue creada para glorificar al Führer y garantizar que la gente estuviera convencida de que el país se estaba desarrollando en la dirección correcta. Los principales beneficiarios de la política económica de los nazis fueron los monopolios y los bancos. Así, los beneficios de los bancos aumentaron más de 30 veces. En 1936 Alemania adoptó un plan de desarrollo económico de 4 años. De hecho, era un plan de 4 años para preparar al país para la guerra. Todas las actividades de Hitler para desarrollar la economía alemana no tenían como objetivo la producción de bienes de consumo, sino la preparación para guerras depredadoras en toda Europa. Hitler prestó especial atención a la construcción de autopistas. Estos caminos fueron creados para reunir tropas en el menor tiempo posible, exactamente cuando fuera necesario. Todos los esfuerzos se dedicaron al desarrollo de la industria y el transporte. Hitler tenía una actitud ambivalente hacia la Iglesia. Por un lado, su régimen no defendió abiertamente la idea de un Estado ateo, sino que buscó reducir la influencia del cristianismo en la sociedad alemana. Hitler afirmó repetidamente que el nazismo era una ideología secular basada en la ciencia, para la cual la coexistencia con la religión era impensable a largo plazo. Pero, por otro lado, Hitler era un buen político y comprendió que si se oponía a la Iglesia su carrera política podría verse afectada. Por ejemplo, cuando los comunistas alemanes se convirtieron en enemigos del partido nazi, Hitler vio el cristianismo como un aliado temporal. Así, su actitud hacia el cristianismo y la Iglesia cambió según la situación política. Pero el propio Hitler era católico, como escribió en su diario en 1941. Ahora como antes soy católico y siempre lo seré. Según los dirigentes nazis, las personas debían dividirse en 3 clases según su estado de salud. La primera clase debería ir al ejército, la segunda clase debería ir a la industria y la tercera clase debía estudiar. El sistema educativo en la década de 1930 estaba casi completamente militarizado. El tema principal fue el entrenamiento militar. Todos los libros en las escuelas en la época de los nazis tenían un estilo militar. Los cuadernos contenían textos sobre Hitler y el partido nazi. La historia se estudiaba desde el final, o sea, al revés. El estudio de la historia comenzaba con el ascenso al poder de Hitler y terminaba con el antiguo Egipto. En septiembre de 1933 se creó la Cámara Imperial de las Artes, que unía a todos los artistas de forma obligatoria. Esta cámara estaba dirigida por el ministro de Propaganda Joseph Goebbels. La tarea principal de crear esta organización fue crear obras que glorificaran a Alemania bajo el régimen nazi y al propio Hitler. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 iban a ser el apogeo de la propaganda y la agitación nazi. En estos Juegos Olímpicos era necesario demostrar que eran los pueblos de raza aria los más fuertes, los más rápidos y que el futuro de la humanidad les pertenecía. Según la teoría aria, todas las personas se dividen en varias clases. Las clases bajas incluían judíos, gitanos, personas homosexuales y personas con una discapacidad física o mental. Los judíos fueron expulsados del trabajo. Se les prohibió casarse o tener hijos con representantes de la raza aria. A los judíos se les prohibió servir en el ejército, incluso se les prohibía recibir educación. En septiembre de 1935, el Reichstag alemán, que se reunió en Nuremberg durante el siguiente congreso del partido, adoptó las leyes de ciudadanía y matrimonio.
Según estas leyes, a los arios se les prohibía casarse y tener hijos con los judíos. A las mujeres judías menores de 45 años se les prohibió servir en familias arias. Hubo una arianización de empresas y bancos, es decir, en ellos solo podían trabajar representantes de la raza aria. La persecución de los judíos alcanzó su punto culminante en noviembre de 1938. El 7 de noviembre de 1938, el inmigrante judío Heinrich Ginspan mató a un diplomático alemán en París. Este evento se convirtió en el motivo de una masacre de judíos en toda Alemania. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 pasó a la historia de Alemania como la noche de los cristales rotos. Recibió este nombre por los fragmentos de vidrio que cubrían las calles. En ese momento, durante los disturbios en toda Alemania, 267 sinagogas y más de 7.000 tiendas y negocios que pertenecían a los judíos fueron destruidos. 91 judíos fueron asesinados esa misma noche. Como resultado de la noche de los cristales rotos, aproximadamente 30.000 judíos fueron enviados a campos de concentración. Los judíos entendieron que no se podía esperar nada bueno de este régimen. De 1933 a 1939, unos 450.000 judíos abandonaron Alemania, Austria y Checoslovaquia hacia otros países. La mayoría de los judíos, incluidos los de Polonia, Hungría y la Unión Soviética, murieron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. En lo que respecta a la política exterior, el 17 de mayo de 1933, durante sus primeros meses en el poder, Hitler pronunció un discurso de paz en el Reichstag. Afirmó que Alemania cumpliría todas sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales. Sin embargo, ya el 21 de octubre de 1933, Alemania se retiró de la Sociedad de Naciones, declarando que esta organización no era adecuada para Alemania. Una serie de acuerdos internacionales se convirtieron en la base para la creación del bloque alemán-italiano-japonés de potencias del eje. En 1936 comenzó la implementación gradual de un plan agresivo de política exterior. En 1936 las tropas alemanas fueron introducidas en la zona desmilitarizada del Rin. Entre 1936 y 1939 Hitler proporcionó apoyo militar a los sublevados liderados por Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. En 1938 Alemania se anexó a Austria y se ocuparon los Sudetes. En marzo de 1939 Alemania ocupó Checoslovaquia y la región de Memel en Lituania. El 4 de febrero de 1938 Hitler asumió el mando supremo del ejército alemán. Todos estos hechos se convirtieron en el prólogo del estallido de la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, bajo el liderazgo de Hitler, de 1939 a 1945. En el aspecto económico, el PIB per cápita de Alemania creció un 52% entre 1933 y 1939. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.